Lucero Solórzano, no se me hace que vengas conmigo al outlet aquí en Puebla. Es un lugar, el Outlet Puebla Premier, que te encantaría. ¿Cuántas veces te lo he dicho y es la hora que no se nos hace, Lucero? Pues mira, Fer, primero te mando un beso y un gran saludo a todas las personas que te acompañan por allá en el Outlet Puebla. Yo ya no te creo nada. Porque mira, tú te levantas, eres muy díscola, Fernanda, te arreglas, te perifollas, te vas a Puebla y no me hablas. Y no ni me avisas, llevas. y ni avisas. Ni aviso. No, tienes toda la razón, no tengo vergüenza. Amado Enaine nos va a volver a traer, espero pronto, y ahí sí, chin, chin, si no venimos juntas, Lucero. Que conste, ¿eh? Prometido. Que conste. Prometido. Lucero, querida, ¿de verdad son 25 años ya del Silencio de los Inocentes? Pues Fer, ¿te acuerdas que aquí hemos dado en empezar a rescatar clásicos ya desde hace unos 3, 4 años? Clásicos que son, pues de acuerdo al paso del tiempo. Ya no hablamos aquí de Casablanca o del Halcón Maltés, porque esos ya son, pues, verdaderas antigüedades, diríamos. Son grandes clásicos, ¿no? Lo digo en broma. Pero los clásicos también son estas películas que se convirtieron en una película de culto, como es el caso del Silencio de los Inocentes. Ya hablamos aquí de E.T., hablamos de Tiburón, Encuentros cercanos del tercer tipo, Atrapados sin salida, sí. Cabaret. Todas estas cintas que por el paso del tiempo, son 20 años, 30 años, 40 años, se van convirtiendo en clásicos. Y ese es el caso de esta película, de Jonathan Demme. Es una película que se estrenó en febrero del año 1991. Y que tiene varias particularidades. Dice nuestro amigo muy querido Rafael Aviña, que es un gran especialista en el cine de asesinos seriales, que cambió radicalmente la propuesta de este género antes y después del Silencio de los Inocentes. Porque la forma de hacer el relato de la novela de Thomas Harris hizo que el público se identificara con este personaje perverso, con el villano. Es uno de los grandes villanos de la historia. Si a la gente le preguntan, ¿cuál es para ti el villano número 1 en la historia del cine? Y muchas veces te contestan Hannibal Lecter. Es un gran personaje. Anthony Hopkins, además, con una espontaneidad y frescura y alto sentido de la improvisación, construyó junto con su director Jonathan Demme, junto con un muy buen texto que implicó la adaptación cinematográfica, construyó un personaje histórico dentro del cine. ¿Qué pasa con esta película? Que la hace diferente de lo que había sido hasta entonces un estrangulador de Boston, por ejemplo, o películas sobre asesinos seriales, ¿no? Primeramente, en mi opinión, el hecho de que Jonathan Demme opta por la cámara subjetiva. ¿A qué me refiero? Los actores miran a la lente y al mirar a la lente, que es aparentemente su interlocutor, nosotros como espectadores nos convertimos en el interlocutor. Hannibal Lecter nos clava esta mirada azul penetrante, dura, esta mirada que verdaderamente te atraviesa. Y tú eres el personaje de Clarice Sterling, este personaje de Jodie Foster, que a su vez también le habla a la cámara. ¿Qué pasa con estos dos actores, que me parece además un cast extraordinario, muy bien elegidos para el personaje, con una química y una potencia en la pantalla ambos? Los grandes momentos de la película, sin duda, son las conversaciones de ellos dos, cuando ella tiene que ir a Es impresionante, ¿verdad? Cuando lo visita. Cuando te acuerdas en estas secuencias donde ella va a la prisión. Sí. Ella llega, yo esa escena, Lucero, no la voy a olvidar nunca. Y creo que quienes estuvimos en esa película, ahora sí que expuestos a verla, es desgarrador la entrevista que ella le hace y cómo empiezas a notar que desde el primer momento ella está completamente involucrada, casi admirando al personaje, ¿no? Eso es lo bonito. Fíjate que yo la he visto muchas veces y como lo he interpretado además es que son en medio de esta
pues de este duelo de inteligencias. Son dos personajes humanos, son dos seres humanos. Uno es un psicópata, la otra es una joven que es una alumna de una escuela del FBI y que su sueño es convertirse en agente del FBI, y esta misión, si ella logra que el doctor Hannibal Lecter, un psiquiatra reconocido, que además está en la cárcel por ser un sanguinario asesino serial que se come pedacitos de sus víctimas, que este hombre pueda soltar información sobre otro que es en realidad al que están persiguiendo, que es el famoso Buffalo Bill, el cual también en su locura lo que hace es secuestrar chavas jovencitas, entraditas en carnes, las adelgaza, las desolla, etcétera, etcétera, etcétera. Es brutal, Lucero. Es brutal, la historia es No, brutal. hombre, es brutal. Imagínate llevar eso, porque además pasa algo cuando ves la película, no sé si estés de acuerdo. Evidentemente hay momentos, pues digamos, gráficos, ¿no? Sí. Donde la escena, pues sí, muestra lo que uno no quisiera ver, pero la mayor parte de la película tú no ves, sino te imaginas todo lo que él hace. ¿Tú sabes que Hannibal Lecter, el personaje, tiene 16 minutos en la pantalla? ¿Es en serio? 16 minutos en la pantalla, y tiene el Oscar a Mejor Actor. Ella tiene el Oscar a Mejor Actriz. Jonathan Demme gana al Mejor Director, la Mejor Película y el Mejor Guión. Son los 5 premios más codiciados para la gente que aspira al Oscar. Estos 5. Y creo que ha sucedido solamente 4 veces en la historia del cine hollywoodense. No, hombre, imagínate, solo 16. No la recuerdo como una película sangrienta, ¿tú sí? Yo la recuerdo como una película de un... Sí es sangrienta, tiene algunas secuencias un poco gráficas, ¿no? Esta secuencia en la que él se escapa, cuando se les escapa en este traslado para que pueda hablar con la senadora cuya hija está cautiva de Buffalo Bill. En esa secuencia él, para escaparse, hace unas cosas terribles con los pobres policías. Entonces, esa escena sí, pero yo quisiera volver a un punto que tocaste interesantísimo, cuando hablamos de los diálogos entre Clarice y Hannibal Lecter. Empieza ella como una jovencita pueblerina. Él incluso, no sé si te acuerdas, que le hace burla de su acento sureño. Dicen que todo eso se le ocurrió a Anthony Hopkins a la hora del rodaje, que cuando ella hablaba como sureña, ella es una niña de granja, es una chica de un origen de campo, y que se burla de su acento sureño. Dicen, todo eso se le ocurrió a Anthony Hopkins. Entonces ella primero está en una gran desventaja intelectual, incluso hasta de agilidad mental, pero poco a poco, en esta cita en latín que hacen del quid pro quo, yo doy una, tú das una, yo doy una, tú das una, empieza la relación a entrar en un proceso de igualdad. Y entonces le dice, yo ya di, doctor, ahora usted deme algo. Y entonces es cuando él la va acorralando, muy brillante, y la fuerza que cuente la experiencia famosa de su infancia, cuando oía llorar a los corderos y cómo mataron a un cordero, etcétera, ¿no? Por eso la película se llama The Silence of the Lambs en inglés, pero creo que es bien puesto El Silencio de los Inocentes. Sin duda. Yo estoy de acuerdo con Rafaela Viña. El cine de este género, los asesinos seriales, que además es un cine con un gran atractivo, porque son thrillers que pueden llegar a ser brillantes, como es el caso de Seven, por ejemplo, esta película de David Fincher, tiene mucha influencia del Silencio de los Inocentes. Y me parece que el ir haciendo que los personajes tengan este duelo. Y hay un momento en que a lo mejor el público no está de acuerdo conmigo y me dice, no, que Hannibal Lecter era una máquina de matar. Pero yo creo que Hannibal Lecter tiene una debilidad. En toda la película tiene una sola debilidad. Empieza a sentirse atraído por Clarice. Empieza a sentir este momento que es un momento hasta con erotismo, cuando le da el expediente de Buffalo Bill, y que es a través de las rejas de la cárcel, y que a ella ya se la quieren llevar porque tiene prohibido estar ahí, y alcanza a rozarle los dedos al darle el expediente. Bueno, ahí te das cuenta de que el doctor Lecter tenía que tocarla, de alguna manera, quiere aprovechar para tocarla. No creo que piense en ella para ponerla en su plato con cuchillo y tenedor, de ninguna manera.
creo que para lo que le pasa a él es que de repente tiene ahí una debilidad que después se maneja en las otras películas, para mi gusto no tan bien, pero que sin duda esa es una escena brillante de la película, porque ahí el personaje tiene en un segundo una pequeña debilidad, una fuga en esta gran coraza que parece que lo rodea. Ay, mi querida Lucero, pues creo que tenemos que seguir hablando de esto. Fíjate que este personaje, Hannibal Lecter, terrible personaje, sobre todo con esta carga emocional todo el tiempo, psicológica en la película, pues resulta que se convirtió en lo que es por una cinta de terror que tuvo su origen en Monterrey. En aquel caso de un asesino desmedido que apareció por primera vez en 1981 y después cobra relevancia en El silencio de los inocentes. Se trataba del doctor Alfredo Valle Treviño, un hombre que en 1961 fue el último mexicano en recibir la pena de muerte en el país, condenado por haber asesinado a su pareja, y la identidad es revelada por el propio creador, digamos, de Hannibal Lecter. Fíjate, es una historia bien interesante, ¿eh? Él también ha comentado que él no basó tanto a Hannibal Lecter en un personaje o personajes reales, sino a Buffalo Bill, al otro personaje, al que están persiguiendo, que además es otro ser inteligente, expaciente de Hannibal Lecter, y que al cual la policía no ha podido interpretarle ni su modus operandi. No entiende por qué se secuestra chicas gorditas hasta que empiezan a descubrir los cadáveres. Entonces se dan cuenta de la clase de cerebro que hay ahí, estos cerebros retorcidos. A mí la película me parece fascinante. Hubo una primera versión, por cierto, rápido les cuento eso, en 1986, que se llamó Hunter. Y esta primera versión con Brian Cox, dirigida por Michael Mann, aun cuando también es buena película, pero quedó en el olvido. Porque cuando llegó en el 91 este trancazo del Silencio de los Inocentes y la técnica narrativa que utilizan para impactar al espectador, pues quedó en el olvido la película anterior, Fer. Pues estaremos próximamente comentando este y otros temas. Claro. Mi querida Lucero, te mando un abrazo con mucho cariño. Mañana en punto de la hora, por supuesto, en ¿Qué tal, Fernández? Muy buen día y